Se agudiza la crisis migratoria entre Polonia y Belarus tras la llegada de miles de migrantes a la frontera que buscan cruzar hacia territorio de la Unión Europea. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko es señalado por el bloque de alentar a la migración como una forma de presión ante las sanciones impuestas al país tras la represión contra los opositores en las protestas por las elecciones del pasado agosto del año 2020. La Unión Europea, que responsabiliza a Belarus de la crisis migratoria, amenaza con nuevas sanciones a empresas y también a personas. Una crisis que se ha convertido en un enfrentamiento político más allá de una crisis humanitaria que deja en el medio a miles de migrantes. Finalmente, ellos son los que sufren. Para ello quiero saludar en este momento a Jochen Kleinschmidt, politólogo e investigador de la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt, en Alemania. Profesor, un gusto saludarlo, tenerlo nuevamente en este nuevo espacio en directo a América de France 24. Le pregunto cómo Belarus entonces se convierte en un punto clave de esta crisis migratoria con Europa por la llegada de estos migrantes a Polonia. Sí, es así y es así por las actividades del régimen bielorruso. Tradicionalmente, Bielorrusia no ha sido parte de los corredores para los refugiados de Medio Oriente y es así básicamente por abrir un puente aéreo para poblaciones, sobre todo del Irak, pero también de otros países, para esencialmente presionar a Polonia, a Lituania y algunos otros países vecinos. Y en realidad hay que ver eso también en el contexto de la crisis general con Rusia, porque Bielorrusia, que es un país pequeño relativamente a Polonia, nunca haría eso, nunca tomaría pasos así de drásticos sin el apoyo de su vecino Rusia. Sí, es que eso le quería preguntar, profesor, porque mira, el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki dijo que, en efecto, el líder bielorruso Alexander Lukashenko, aliado a Putin, está orquestando la crisis, pero que es Moscú el actor intelectual. ¿Qué busca Moscú detrás de todo esto? ¿Presionar a la Unión Europea en cuanto a qué? En realidad, ya desde más que 7 años, Moscú ha perseguido una estrategia de aumentar generalmente la tensión, la conflictividad en Europa, porque se ve generalmente beneficiado por una situación de tensión, ¿no? Porque Rusia está fuera de los arreglamentos institucionalizados de Europa, de la Unión Europea. En realidad, dado su situación doméstica, Rusia no está capaz de participar en una política regional institucionalizada y se siente entonces excluida de la política regional institucionalizada y busca básicamente ve un beneficio político, posiblemente también económico, en términos de los contratos de gas natural, etcétera, para así en una situación marcada por disputas internacionales y también domésticas. Y es que además, profesor, no es la primera vez que vemos este uso de los migrantes como arma política, porque también lo vemos en el caso de Turquía, que los manda de alguna manera por Grecia. Entonces, digamos, al final los más afectados son los migrantes, son los que quedan en el medio de todo este conflicto. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para que al final estas personas no sufran? Los protagonistas, digamos, de esto también, que son los migrantes, son los que menos importan, entonces. Sí, es correcto. Las primeras víctimas y los más afectados son los migrantes que llegaron a Bielorrusia por las promesas, por las mentiras en realidad que les hicieron por parte de los consulados bielorrusos en Irak, que ya se cerraron. Así que básicamente esas actividades no van a seguir de esta manera y varios políticos resaltaron la necesidad de informar mejor a las poblaciones en Irak y cuando se acaba en algún momento, ese esas medidas ilegales de Bielorrusia, entonces uno podría pensar en cómo tratamos, qué hacemos para ayudar a las poblaciones que ya llegaron y que a veces ya están en Minsk en una situación frecuentemente dramática en términos humanitarios. Ahora, Jochen, ¿qué podemos esperar en un futuro? ¿Que se puede mejorar realmente esta situación? ¿Qué se puede hacer
para mejorarla. ¿Y qué va a pasar con los migrantes que digamos que ya están atrapados? ¿A dónde van a ir? ¿Se quedan en Bielorrusia? ¿Pasan directamente a la Unión Europea? ¿La Unión Europea sí los va a acoger? ¿Qué va a pasar? No sabemos en realidad, ¿no? Es posible que algunos se queden en Bielorrusia, pero ¿cómo se van a sostener ahí económicamente en un país que ya sufre las consecuencias de las sanciones europeas, que en general tiene un bajo nivel de desarrollo económico? Es posible que algunos van a poder regresar a sus países de origen. Y también es posible que se encuentre alguna solución humanitaria en la Unión Europea para ellos o para algunos de ellos, pero para, pues para llegar a un acuerdo satisfaciente, primero creo que Bielorrusia tiene que terminar con sus intentos de amenazar la frontera polaca, porque básicamente lo que sucede allá no es un proceso iniciado por los refugiados, es un proceso iniciado por las autoridades bielorrusas.